bienvenidos. Ya anteriormente les había adelantado algo que es importante resaltar respecto al apóstol Pablo, y es el hecho de que él hace ciertos comentarios que, si bien es cierto, no son muy difundidos hoy en día, porque son chocantes en cierto modo para el avance sociocultural que tenemos en este mundo, al menos en su parte occidental. En Primera de Corintios, que estamos estudiando, y eso da paso a lo que vamos a analizar ahora, él nos habla respecto a la relación, por decirlo, religiosa que debe existir con respecto a la mujer. Porque dice lo siguiente respecto a las mujeres: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Todavía no pareciera tan fuerte, pero donde ya realmente concluye mostrando es su punto de vista. Es en la de Timoteo, donde nos dice lo siguiente de la mujer: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. Traer a la época moderna estas declaraciones es prácticamente aberrante, pero sin querer destruir la imagen del apóstol, sin querer crear una polémica innecesaria y también llamar prácticamente a la rebelión y a la apostasía por esto. Debo decir lo mismo que dije en los temas anteriores, que las cosas hay que entenderlas en su verdadero contexto, desde un punto de vista histórico, un punto de vista teológico y un punto de vista profético. Sucede que para que podamos aquilatar los dichos graves, por supuesto, de Pablo, debemos decirle que él pertenecía, como ya lo he dicho, pero lo vuelvo a reiterar por la naturaleza de este tema, a una secta fanática e intolerante que de hecho sacó chispas con Cristo, los mayores roces, si ustedes lo analizan, los mayores conflictos y las mayores sentencias y palabras fuertes de parte de Cristo fue contra este grupo irracional, asesino, dogmático que existió en la época, llamado los fariseos, a los cuales pertenecía el apóstol Pablo. Y sucede que es comprensible también que a través de la historia, más aún primitiva y patriarcal, por ejemplo, donde nace la época de Abraham, la cultura monoteísta tal cual como la conocemos hasta ahora, que son nuestros ancestros espirituales, era obvio que existía una protección hacia la mujer, y la visión respecto a ella era obviamente de cuidarla, de no ser codiciada por otros hombres, de no exponerla. Por lo tanto se le vestía con un ropaje bastante más que decoroso, sino que casi para cubrirla, y la dejaban poco actuar en una situación social, que todo al final era desarrollado por hombres, y en una época donde más encima eran prácticamente lugares inhóspitos, solitarios, donde absolutamente se corrían graves riesgos de no tomar ciertas precauciones al respecto. No olvidemos también que Abraham es padre no solo de los hebreos, de la parte que llega a ser Israel, sino que también es padre de los ismaelitas, que llegan a ser gran parte del pueblo árabe, que finalmente llega a ser el pueblo islámico, que por tradición todavía ellos mantienen ese encubrimiento de la mujer, esa
esa tutoría sobre la mujer y prácticamente lo han aprovechado en una forma prácticamente esclavizante. Criticable, por supuesto, pero estoy analizando lo que es objetivamente el fenómeno cultural, sin apelar a justificaciones o apreciaciones personales. Esa es la realidad cultural. Por lo tanto, Pablo hereda de la historia ancestral y más aún de su secta o farisea el hecho de menospreciar a la mujer. De la misma forma como también vimos anteriormente como menospreciaban a los extranjeros. En general, esto se hizo patente también, no solamente como una mentalidad extrema farisea de Pablo, sino que también era culturalmente aceptado por Pedro y por otros apóstoles que lamentablemente vivían en una sociedad altamente machista. Y en Oriente, por una razón cultural, la mujer quedó, y lo es aún, sujeta casi a un esclavismo por un sistema religioso islámico y talibán que comparativamente era muy similar al sistema hebreo, ya que incluso tienen orígenes comunes, como dije, con el asunto de Abraham. Por lo que para aceptar la posición de Pablo, debemos preguntarnos, para aquellos que hoy día quieren aprovechar estos comentarios doctrinales de Pablo para pisotear muy espiritualmente a la mujer, subyugarla muy espiritualmente, menospreciarla quizás muy espiritualmente, es como un poco colar el mosquito. Porque para tener la posición que tiene Pablo, deberíamos preguntarnos, determinado pastor o determinado hermano que quiera aprovecharse de esta, entre comillas, superioridad teológica, basada en las palabras de Pablo, diríamos, ¿eres tú fariseo? ¿Eres tú hebreo? ¿Guardas todas las leyes y costumbres rabínicas y del Torá? ¿Eres celoso observante del día de reposo y sus fiestas? ¿Eres celoso en la ley de alimentos? ¿Eres celoso en tu conducta respecto a tu compañera? ¿Eres un hombre probo que no has cometido ninguna falta ni un desliz frente a tu amada esposa? ¿O eres solo un oportunista doctrinal que solo toma lo que le conviene, solo lo que le entretiene y le satisface doctrinalmente, como los pastores de la Babilonia actual, que no guardan una ley escrita, por ejemplo, como el caso del cuarto mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios referente al día de reposo, pero sí moderaron y modificaron una ley que no les corresponde como la ley del diezmo? Lamentable que hoy día, suponiendo que existe un desarrollo sociocultural evidente, sigan siendo tan talibanes para pensar respecto a la mujer. Y analicemos un poco las palabras de Pablo. Recrimina que ella pecó primero, y esto es que ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero es que Jesucristo dijo que los primeros serían los últimos y los últimos serían primeros. Y si a eso agregamos que el mismo personaje, Pablo, nos dice que ellos veían por un espejo prácticamente esfumado, medio nublado, la imagen no estaba muy clara, nos indica que las personas del fin, como nosotros que somos los últimos, en una retrospectiva visual de la historia y del acontecer, nos da más elementos de juicio, nos da más elementos de justicia. Los hombres justos analizan en su totalidad todas las palabras y todo el conocimiento. Por lo tanto, nuestra visión hoy con el Espíritu de Dios es más absoluta que la que podía tener Pablo. Por lo tanto, Pablo no podía entender de que estaba predispuesto el acto de la tentación. Por lo tanto, la mujer no es culpable de nada al caer en la tentación de la serpiente antigua, sino que todo estaba dispuesto para, como ya lo he expuesto en otros temas, como para el plan salvación. Pero esto tiene un doble sentido también, porque si bien es cierto, la mujer pecó primero, pero esto da otro toque a este asunto. Algo que aquí es equivalente a actuar de todo lo conceptual del conocimiento que tiene las redes en la ciencia del bien y del mal. Imaginemos ese árbol, es casi como el internet, porque ese árbol le dice la serpiente a la mujer, en este árbol aprenderás todo lo conceptual del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal.
cual lo que tiene la red hoy en día, que en su interior existe mucha ciencia, mucho saber, pero existe el bien y existe también el mal. Es ella que abre los ojos primero y recibe el conocimiento, querámoslo o no, antes que el hombre. Y obviamente es ella la que primero se da cuenta que está desnuda, por supuesto, y es ella la que recibe una avalancha de conceptos que la sorprendieron muchísimo. Y eso la llevó a compartirlo con su hombre, y su hombre también, en su curiosidad, cae en su misma red. Y creo que sea esta una cualidad o no, las hace más audaces a las mujeres. Yo creo que demuestra el relato bíblico es que la mujer de por sí es más valiente, es más decidida, es más curiosa y distintas en principio, ya que el hombre siempre, no diría retardado, pero es un poco más lento. Pero en ningún caso puede ser condenada la mujer así como efecto global por el hecho de que Eva cometió el pecado original. No es la intención bíblica, de hecho Dios está todo esto sujeto a un plan, por lo tanto decir eso es prácticamente una falta de conocimiento, que no critico en Pablo porque, ya digo, ellos tenían una fracción determinada del conocimiento, no en su totalidad. Nosotros tenemos la dicha y la fortuna de tener mucho que asirnos como para complementar todo esto. Bueno, en ese machismo, como dije, existen varias situaciones históricas que muestran de que hubieron conflictos serios. Y también aquí vamos a traer a colación otro fenómeno, que es el de las mujeres frente al Evangelio. También en la época, como dice Pablo, la mujer podía aprender, pero hasta ahí nomás. No había una intencionalidad de enseñar absolutamente todas las cosas a la mujer. En cambio, Cristo no, Cristo era abierto a eso. Tenemos el caso de cuando está enseñándola a una mujer y la hermana que se llamaba Marta, ¿cierto? Estaba muy ocupada y bueno, le reprocha a su hermana que está tanto ahí sentada con Cristo, estudiar, pero Cristo no se medía en enseñarle a las mujeres. De hecho, también da una segunda lección con la mujer samaritana. Jesús conversa con la mujer samaritana con la libertad, el criterio amplio de la falta de dogmas y prejuicios. Pero ¿hacia dónde voy con el tema? Voy al hecho de que aún hoy se pregunta a la gente absurdamente qué va a suceder con la mujer en el periodo de la salvación, cuando termine este mundo. Porque siempre se ha pensado de que la mujer, por el hecho de haber sido sacada del cuerpo del hombre originalmente, es una mitad. No es un ser completo, es una mitad. Y solamente es completa cuando tiene su esposo o tiene su compañero. Lo que es absolutamente ridículo. Ya que si ocupamos la lógica, pensemos qué pasaría con aquellas mujeres que no tuvieron esposo. ¿Qué pasaría con aquellas mujeres que el esposo no calificó para estar en la salvación? Ella se va a condenar por ser una mitad dependiente. Y como es dependiente del hombre, se perdió el hombre, por lo tanto se perdió ella como mitad. Es ridículo. Clarificando el fenómeno equivocado de que serán una carne, esta separación de la costilla del hombre con la mujer tiene solamente un fin, quiero que lo entiendan, un fin genético, de igualdad, de química, y se realiza solamente en el inicio. Después se provoca el fenómeno de la procreación por medio del sexo, pero lógicamente se hace con ese fin. Ahora, cuando dice que serán una carne, no se refiere al hecho de que juntos van a ser un ser, no se refiere a eso. Y lo demuestro con un texto clave que el mismo Pablo nos da en 1 Corintios 6:16, cuando dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, ¿cómo puedo yo entonces, si tengo a mi compañera, se supone, unirme con ella? Soy una carne, o sea, ella es mi mitad. Pero si al mismo tiempo me uno con una ramera, también esa ramera es mi otra mitad. No es así. Se refiere de que cada vez nosotros nos acercamos sexualmente a alguien, adquirimos algo de esa química y por lo tanto nuestro propósito, que debiera ser determinado por una vida en pareja, con toda la limpieza cristiana que pudiese ser posible, obviamente que si nos cruzamos sexualmente con una ramera, vamos a distorsionar
ese rumbo común. Es como tener una empresa en común, es como tener un objetivo en común. Y depende con quién nos crucemos, pero no significa que esa persona sea mi mitad y entre los dos hagamos uno. La salvación es independiente, la salvación es personal. Entendamos definitivamente que la mujer no es la mitad de algo, es un ser humano independiente. Y a ti, mujer que escuchas, Dios te ama, Dios te ha cuidado a través de la historia, te ha cuidado a través de tu historia y te ha amado a través de tu historia. Tú eres un ente independiente, independientemente de todas las circunstancias que te rodean. Tu esposo puede perderse, tu esposo puede extraviarse, pero tu salvación depende de tu conducta, de tu amor, de tu entrega. No depende de tu esposo, porque quizás si tomásemos en cuenta las actitudes de tu esposo, se condenarían los dos y no sería justo. Es un acto absolutamente independiente y no debemos mezclar una cosa con la otra. Es lo que dice Pablo, es lamentable y fue mostrado a través de la historia mencionando solamente 3 personas importantes dentro del movimiento. Y quiero también que dejemos claro de que lo que nosotros conocemos como cristianismo es solamente la parte occidental del cristianismo. Recién ahora hemos venido, quizás algunos ni siquiera todavía lo notan, pero han venido a considerar de que existen otros cristianismos. Por ejemplo, nos vimos ahora que un patriarca ruso, Kirill, se reunió con el Papa y después de más de 1000 años firman un acuerdo. Existen otras iglesias, existe la iglesia cristiana copta, existe la iglesia cristiana en Etiopía, existen otras realidades que desconocemos como cristianos y se cierran solamente a este sistema occidentalizado del cristianismo. Y en ese ámbito existen grandes mujeres, como una mujer que participó en el Evangelio con el propio Pablo, que fue Tecla, que es madre prácticamente de la iglesia en Etiopía y es respetada hasta el día de hoy como una de las grandes mártires del cristianismo y que fue traicionada por Pablo, reconocido históricamente. Él la abandonó en el momento previo a su martirio y eso es, vuelvo a insistir, es un testimonio histórico. Tenemos otra mujer también que fue desechada por ser mujer, incluso calumniada, como el caso de María Magdalena, sentenciada como prostituta por la Iglesia Católica, siendo que en la Biblia no aparece en ninguna parte de que María Magdalena haya sido una prostituta, sino que la mezclaron con otros personajes como esa mujer que llora a los pies de Cristo y seca con su cabello sus pies, pero jamás se ha dicho que esa mujer sea María Magdalena. Lo que sabemos en antecedentes de María Magdalena es que ella tenía unos demonios, pero en investigaciones extrabíblicas sabemos que esos demonios no tenían ninguna afinidad sexual, por el contrario, era como una mujer que tenía un demonio peligroso, nadie se atrevía a acercarse a ella. Así que, por lo tanto, es una mala intención en el fondo hacia ella. Y no olvidemos de que ella era una de las discípulas de Cristo y a ella se le apareció primero Cristo, no olvidemos eso. Y ella también es, por decirlo entre comillas, la madre de una de las iglesias más potentes, que es la iglesia copta en Egipto. Entonces también tenemos a la otra gran mujer, que es Claudia, la esposa de Pilatos, que pocos saben que Pilatos, hay una referencia histórica, e incluso hay unos registros que se llaman los hechos de Pilatos, donde él escribe unas cartas y él finalmente, gracias a su esposa, se convierte al cristianismo. Incluso muchos daban, yo voy a dejar claro, muchos daban por entender de que posiblemente lo de Pilatos era, no sé, un invento, que prácticamente a lo mejor Pilatos ni siquiera había existido, pero sí se ha demostrado porque se han encontrado, incluso se encontró una piedra con una inscripción donde se reconoce era el procurador romano de la época. Incluso Flavio Josefo acepta el hecho de que realmente él hubiese tomado otro rumbo después de salir del cargo de procurador en ese lugar, en Jerusalén. Y de hecho es considerado uno de los padres también de las iglesias orientales.
Y su esposa Claudia también es muy respetada dentro del otro sector que nosotros desconocemos. Pero para redondear, porque yo me podría extender muchísimo, quiero dejar claro de que la salvación de la mujer es independiente del hombre, y no por el hecho de que se hayan separado originalmente de la costilla del hombre. Dios lo hace para que sean una similitud genética, para que haya una comunión dentro de ellos, idealizando ya de futuro de que las parejas tengan una comunión. Pero vamos a poner un ejemplo. Un hombre hoy día es promiscuo y cada vez que se mete con una mujer es una carne con cada una de esas mujeres. Significa que tiene varias mitades. Por favor, las mujeres, vuelvo a insistir, tienen un papel importante dentro del Evangelio. Y hoy es día, es momento de que la mujer tome el mando en ese aspecto, no permita ser pisoteada por los pastores actuales, que es muy raro hoy día ver mujeres líderes en lo religioso, y las que hay son unas sinvergüenzas porque están explotando la parte material. Pero yo voy a esa mujer sincera, a esa mujer que ama a Dios, a esa mujer que realmente ha sufrido y que desea ser parte de ese reino de salvación. Tú tienes parte en ese reino, y no hay nada que pueda quitártelo. Ni siquiera las palabras de Pablo, ni siquiera los deseos ocultos de Lucifer. En la tradición inmemorial, la tierra es considerada una mujer, no olvidemos eso. La madre tierra es la madre de todos sus habitantes, a excepción de los ángeles caídos, por supuesto. De igual forma, ella es bautizada por agua en la época del diluvio. La tierra es bautizada por agua en la época de Noé. Y como sabemos, ser bautizados en agua es solo parte del bautismo general, ya que debemos ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego, por lo que la tierra está preparada para ser bautizada y purificada en el fuego, y así recibir al Señor Jesucristo. O sea, durante toda la historia hemos pertenecido a una mujer, la que finalmente será gloriosa y la capital del universo. Otro factor importante es que Eva, querámoslo o no, es nuestra madre genética. También debemos reconocer de que estamos bajo otra mujer. Para aquellos machistas rebeldes, tenemos a la madre tierra, tenemos a la madre Eva, que es nuestra madre, querámoslo o no, y tenemos otra mujer sobre nosotros, la iglesia. La iglesia es reconocida como una mujer. La iglesia de Dios es considerada una mujer. Incluso en el Apocalipsis nos dice que será sustentada por 3 años y medio en la gran tribulación. Por lo tanto, no podemos decir de que Dios sea machista. Él considera mucho a la mujer. Y la mujer es valiosa, es maravillosamente sensible y es más juiciosa en ocasiones que el hombre. Pero ambos tienen la posibilidad por separado de ser salvos. Ambos, hombre y mujer, tienen las mismas posibilidades ante Dios. Tienen las mismas restricciones ante Dios. Tienen los mismos deberes ante Dios. No existe tal discriminación espiritual. El pensamiento divino hacia la mujer es de amor, es de afecto, de apego. No existen diferencias ni hacia uno ni hacia otro lado. No se sientan menospreciadas las mujeres por las palabras de Pablo, que por un fenómeno cultural, sociocultural, él pensaba de esa forma, muy lamentable, pero que les quede claro que solamente es su punto de vista, no el de Dios. Espero que Dios les bendiga y bienvenidas, hermanas, a la posibilidad de compartir un milenio con Cristo y mucho más allá de eso. Que Dios les bendiga.